Hola, hoy en el marco de la GIDEP entrevistamos al doctor Escudero y yo quiero agradecerle particularmente tanto a la facultad como, digamos, a los organizadores de la GIDEP y al doctor Escudero por darnos este espacio para poder seguir pensando en las cuestiones de salud, más en esta situación de pandemia y en el contexto actual, ¿no? En primer lugar, les voy a contar un poquito quién es el doctor Escudero, aunque muchos de nosotros, porque ha transitado en la facultad, lo conocen. El doctor es médico sanitarista egresado de la UBA, cuenta con un diplomado de Estadísticas en Salud de la Universidad de Chile, con un máster de Sociología de la Universidad de Michigan. Además es profesor emérito y consulto en la Universidad de Luján y emérito en nuestra Universidad de La Plata. Está de más decir todos los artículos, libros, etcétera, que escribió y que ha sido docente de muchos de nosotros en distintos ámbitos de grado o de posgrado. Así que es como una presentación corta y formal de un largo y extenso currículum que tiene el doctor Escudero. Una cosa que me parece importante, más en el contexto de esta jornada, es pensar qué lugar ocupó el doctor Escudero en la Facultad de Trabajo Social. Él dio el puntapié inicial allá en los años 90, principios de los 90, cuando aún la facultad era Escuela Superior de Trabajo Social, y él empezó con la materia que se llamó Medicina Social, donde introdujo una nueva perspectiva, digamos, no hegemónica de ese momento que se venía discutiendo ya hace unos años en el continente de América Latina. Y bueno, él arrancó con una materia que se llamó Medicina Social, que es la que actualmente continúa con el nombre de Salud Colectiva. Así que bueno, habiendo hecho esta presentación del doctor Escudero, le voy a hacer algunas preguntas. ¿Vos querés decir algo, José? Te escucho atentamente. Bueno, pensando un poco en esta perspectiva latinoamericana que arrancó allá por los años 70, mediados de los años 70, y que vos fuiste parte de los referentes de toda esa época, ¿cómo resumiría algunos aportes de esa perspectiva para el conocimiento, para avanzar en los estudios de problemáticas de salud? Bueno, está la famosa dicotomía: los microbios provocan las enfermedades o la sociedad, la ecología, la subjetividad provocan las enfermedades. Están los absolutos de un lado, los absolutos de otro, y lo que hacen una especie de mix. Y la situación mía fue un poco particular, porque yo empecé estudiando metodología en la Universidad de Chile. Y en Chile había una muy fuerte escuela de salud colectiva, medicina social, principalmente de tisiólogos, que estaban alrededor de Salvador Allende, que fue presidente de la República. Así que Chile tenía una muy propia y vigorosa escuela en la sociedad civil chilena, que cuando vino el golpe de Pinochet, eso fue barrido. Pero mi primer cuestionamiento sistemático fue, estando en Chile, escuchar a los sanitaristas chilenos y saber que en Chile hay una buenísima escuela de economía política. Eso me empezó a mover el piso. Así que yo entré por esta especie de improbabilidad chilena. Y después lo que pasó con el golpe de Pinochet. Hay que acordarse que Estados Unidos financió parte del golpe a Salvador Allende, y mi profesor, a quien yo admiraba, uno de los mejores de mi vida, Hugo Ben Rosas, pasó un año en un campo de concentración. Por suerte no lo mataron. Pero ahí empezó una especie de camino que no era el ortodoxo de la medicina social latinoamericana, que tuvo un centro tan fuerte en Brasil y secundariamente en México. Mi camino es un poco otro. Y como yo estudié metodología después en Estados Unidos, me tocó vivir los Estados Unidos de los 70s, que era una gloria intelectual.
la guerra de Vietnam, protestas por todo el país, derechos de los negros, derechos de las mujeres. Así que yo estaba ahí aprendiendo metodología y veía un país en ebullición a mi lado. Eso me educó mucho, porque también pesaron mucho en mí las escuelas norteamericanas de salud pública, que eran marxistas heterodoxos o la izquierda del Partido Demócrata. ¿Y cómo uniste vos estas cuestiones de los derechos de la gente, ¿no? La cuestión de la guerra, etcétera, con este concepto que vos venías trayendo en un momento donde el mundo, ¿no? Pensemos también que en Europa pasaban estos cuestionamientos? ¿Cómo uniste estas dos cuestiones entre esa salud pública más sanitaria con un modelo y las discusiones con los problemas sociales y políticos de Estados Unidos? ¿Dónde encontraste ese punto de unión? Yo diría que ahí empezó un conflicto. Yo me formé como metodólogo, porque yo pensaba, para tener salud hay que tener buena información. Así que aprendí metodología y las técnicas y los métodos me salían por las orejas. Con el correr del tiempo descubrí que lo más importante que hay que tener para tener buena salud es tener poder político para implantarla. Así que un poco me quité el overol de metodólogo y pensé, hay que estudiar cómo hace uno para acumular poder político, para generar justicia social. Te lo cuento light, pero para mí fue una contradicción importantísima, porque las herramientas que yo pensaba que eran las valederas, descubro que son de poca importancia. Y esto me llevó a lo que hice toda la vida después, que es hacer política, lamentablemente, no ser un metodólogo. Eso se me complicó un poco más, así que Estados Unidos me movió el piso. Y después, en contacto con Europa, yo hice algunos trabajos con universidades en Europa, yo veía la Europa de enorme riqueza intelectual a través de gente como Giovanni Berlinguer, que es la persona que más me influyó en un sentido parecido. Berlinguer, una familia socialista comunista, padre diputado socialista, hermano Enrico, secretario del Partido Comunista Italiano. Giovanni, un tipo espectacular, humana, intelectual y valederamente, que si yo tuviera que individualizar a otra persona, Giovanni Berlinguer. Así que mi entrada en esto no era tanto la de los latinoamericanos, que influidos por la Revolución Cubana buscan salidas nacionales para un problema parecido, sino un mix con más componentes europeos, un antecedente chileno que pesó mucho en mí, y el creciente descubrimiento de que el mejor sistema de salud de América Latina en los 40 era el que crearon Perón y Carrillo, que para la izquierda ortodoxa el peronismo era una cosa que los ponía incómodos porque nunca lo entendieron y tenían una gran contradicción. Bueno, ya que nombraste a Carrillo, y antes de entrar en el contexto general de pandemia, te quiero preguntar cómo analizas la política sanitaria de nuestro gobierno actual, pensando en la organización del modelo, en las respuestas a las problemáticas de salud hoy, ¿no? Hoy en el siglo XXI y en el año XXI. Lo que yo suelo decir es que cuando Perón y Carrillo hicieron la maravilla que hicieron, cuando paralelamente el National Health Service de Gran Bretaña, después del triunfo laborista en las elecciones del 45, todo el mundo pensaba que iba a ganar Churchill y ganó el laborismo. Y el laborismo crea el National Health Service. Interesantemente, el modelo Perón-Carrillo y el National Health Service fueron paralelos. Financiación estatal, salud como derecho gratuito, un dador estatal del Estado, un prestador de salud, independientemente de estos intermediarios europeos continentales de seguro. Nada de seguro. Salud como derecho, porque la gente desde que respira tiene derecho a tener salud como algo no mercantilizado.
Cuando hicieron eso Perón y Carrillo, cuando lo hizo National Health Service, ahora sería imposible. En Londres, cuando se crea el National Health Service, los que se opusieron a eso eran los médicos particulares. En la Argentina, quienes se opusieron a Perón y Carrillo eran los médicos clase medieros antiperonistas. Ahora el gran opositor es el capitalismo financiero supranacional. Vos imagínate, en la segunda mayor plaza financiera, Londres, se crea el National Health Service y los bancos y las financieras no dicen nada porque no tenían intereses. Ahora tienen un interés abrumador. Así que el camino para tener una buena salud tiene ahora un enemigo poderosísimo que crea subjetividad, maneja medios de comunicación, que es el capitalismo que gana guita vendiendo seguros, que hacen los bancos, o vendiendo tecnología cara e inútil como muchísimos medicamentos. Así que tenemos un enemigo lamentablemente vigoroso. Y con respecto a la pandemia actual del COVID-19, ¿cómo lo consideras? ¿Qué consideras que se evidencia o evidenció esta pandemia en el mundo? Los epidemiólogos hacíamos escenarios de posible nuevo virus, que por supuesto no tiene vacuna, que por supuesto no va a tener terapéuticas, que viene y hace un desparramo. Había habido gran cantidad de ejercicios teóricos en eso. El otro día, con el escándalo que hay ahora en Gran Bretaña, me enteré que el gobierno británico, mucho antes de esta pandemia, hizo un escenario: ¿qué pasa si viene el virus nuevo? Ahí estaban Fuerzas Armadas, médicos, economistas, todo tipo de cosas para estudiar un escenario. Bueno, el escenario vino. Teníamos un antecedente de la pandemia de SIDA, las 2 o 3 pandemias que aparecieron de cerdos y gripes y compañía, así que sabíamos que se podía venir. Entonces, ante algo que puede venir y es improbable pero no imposible, el capitalismo que quiere ganar guita no tiene en cuenta lo que es improbable, porque vende salud como un tipo dueño de avión, quiere que el avión esté lleno todo el tiempo. Así que trabaja con un lleno completo y no tiene que tener stocks. Si viene la pandemia, esas premisas explotan. Así que el mundo con el capitalismo financiero está muy poco preparado para lo improbable, pero no imposible, que sucedió. Y con respecto al avance tecnológico, ¿no? Porque desde principio del 2000, que tenemos el genoma, que tenemos una cantidad de avances de tecnología en medicamento, en investigación, en química, en biología molecular, digamos, el avance de las ciencias médicas ha sido enorme de la mano de la tecnología, etcétera. ¿Y cómo es que no se pudo haber previsto soluciones para enfermedades infecciosas o virósicas? Mira, aquí, imagínate, yo estoy acá hace casi 2 años cambiando figuritas todos los días. Lo que nos sorprendió favorablemente es lo bien y rápido que salieron las vacunas. Lo que fue sorprendentemente pesimista fue que no han aparecido todavía terapéuticas muy eficaces. La buena noticia y la mala noticia. Así que, ante la situación que llegó a suceder, lo que tenemos que pensar es que a lo mejor la justicia social en salud aumenta mucho después de la pandemia. ¿Por qué? Porque la solución no es alta tecnología, son actividades bastante elementales. Enfermería, kinesiología, medicina de inmediatez para solucionar problemas pulmonares, es decir, cosas que son bastante mano de obra intensivos. Y si hacemos el siguiente paso, que es empezar a vacunar domiciliariamente, peinando el territorio,
Si empezás vacunando a la gente en la casa, enseguida podés meterte en la casa para ver qué problemas de salud hay en la casa, qué problemas sociales, mujeres golpeadas, lo que sea. Así que si tenemos suerte, trabajo social se ha valorizado mucho con esta nueva visión de la salud colectiva a través de la pandemia. Más trabajo social. Más trabajo social. Pero, digamos, vos estás diciendo, por ejemplo, en el caso del COVID y la vacunación, cómo peinar a la población para aumentar la vacunación. Pero por el otro lado, me estás acercando o nos estás contando un poco la idea de que hay otras acciones sociales que se pueden hacer, en este caso, para evitar enfermedades, ¿no? ¿Qué te parece? ¿Qué rol tendría que cumplir un Estado para mejorar estas cuestiones que, según estás definiendo, también tienen que ver con la salud? Si vos hacés la historia de la epidemiología, esta transmisión de enfermedades animales a seres humanos es tan antigua como fue el sedentarismo. Cuando el ser humano domestica animales y come animales, lo cual le permite vivir en aldeas, ahí los contagios aumentan fenomenalmente, porque animales contagian a humanos, los cerdos gripe, las vacas tuberculosis, y los humanos que viven apiñados, ya no están en hordas primitivas, se contagian entre ellos. Así que estas transmisiones yo no las veo muy previsibles, excepto una que me preocupa mucho. Cada vez más hay ganadería industrial a través de feedlots. En los feedlots vos cultivás un forraje, por ejemplo la soja, y a animales apiñados le das la comida en el feedlot. El feedlot es una fábrica de mutaciones virales. Una razón por la cual yo solía, antes de la pandemia, ir bastante a la Universidad de Rosario. Y Rosario es una ciudad para decir, como yo decía, si en Argentina no hubiera soja, habría mejor alimentación de la población argentina. Es decir, no es un forraje, es un alimento directo humano cerca de la fotosíntesis. En Rosario es muy popular decir eso. Entonces, hay que pensar entonces no feedlots, minimizar algunos de los infinitos contactos entre animales y seres humanos y tener en cuenta que hay que tener previsto lo improbable pero no imposible. Si no hubiera sido por las cuarentenas, la gente hubiera empezado a morir en la calle, en la Argentina. ¿Querés que te diga una frase final? De Canadá para el sur, los únicos dos países que no tuvieron colapsado el sistema de atención de salud, los dos únicos, no Estados Unidos claramente, no ningún otro, los dos países fueron Uruguay y Argentina. Es decir, toda la gente tuvo en todo momento acceso a la más alta tecnología de entrada. A medida que te cuento esto, yo leo las mañanas en el diario norteamericano que están haciendo triage en hospitales norteamericanos, triage, ¿viste triage? Es decir, a quién atendés y a quién no atendés. Que a mí me hubieran dicho hace 2 años que yo iba a leer un titular, que en hospitales en Estados Unidos se está haciendo triage, yo hubiera dicho, no jodas. Así que para pensar. Bueno, ¿y qué última reflexión podrías hacer para analizar la situación actual del país y mundial? ¿Qué aporte final? Es interesante. El otro día en La Plata hubo una mesa redonda sobre geopolítica y pandemia. Yo estuve en esa mesa redonda porque los grandes rivales geopolíticos son, en este momento, Estados Unidos y China. Estados Unidos tiene el PBI mayor del mundo, excepto que si vos contás el PBI de otra forma, China ya tiene más PBI que Estados Unidos. Pero son los grandes rivales. Es interesante que Estados Unidos es el país del planeta que peor manejó la pandemia. Y China es el país del planeta que mejor manejó la pandemia. Te doy 2 datos. Población, China 1.400 millones, Estados Unidos 330 millones. Número de muertos al día de hoy, Estados Unidos 700.000,
China 5.000. Dicho en buen romance, el riesgo de morir de pandemia de COVID es 400 veces más alto en la población norteamericana que en la población china. Este es un dato impactante y me sorprende que no circule más, porque yo lo leo todos los días gratis en el New York Times. 400-1. Cuando vos tenés una diferencial de 400-1, no es un error muestral. No, claro. Es una cosa abrumadora. Hay que hacer como hicieron los chinos, hicieron una cuarentena severa, porque el chiste es los chinos son marxistas, pero son confucianos. Y la visión cultural y de la familia y del ambiente y de la parentalidad confuciana hace que los chinos se porten mejor. Los chinos capitalistas de Taiwán no tuvieron un resultado tan bueno como los chinos de continental, pero con ese sistema Taiwán bancó bastante bien la pandemia. Singapur, que son chinos emigrados en gran parte, bancó bastante bien. El país que la peor bancó del planeta es el hegemón capitalista, el gendarme de la lógica capitalista supranacional, que gasta en salud el 18% del PBI y hoy está teniendo 1.800 muertos por día, con hospitales llenos de gente, no solamente en el sur republicano y racista, sino en el norte o en el noroeste, que son más progresistas y que votan más a Biden. Dos cosas me quedan como idea dando vuelta, ¿no? Primero, que la salud, estos datos muestran que la salud no se soluciona por una cuestión de poner más dinero. O sea, si uno compara la cantidad de dinero que gasta Estados Unidos y que gastan otros países. El país que más gasta es Estados Unidos y tiene peores resultados. Entonces ahí no hay una relación directa, me parece que es lo que nos estás contando. Lo que me dejaste pensando es la importancia que tiene la subjetividad, la religión, la especificidad de un pueblo para acatar medidas o valores de solidaridad, o no sé cómo llamarlo, que han sido importantes como cuestión subjetiva, pero también como valores tal vez nacionales, no sé por dónde pasa, para dar respuesta a estas problemáticas. Algo así como lo solidario, ¿no? Lo colectivo en contra del individualismo. ¿Algo de eso quisiste decir? Vos fijate, el Homo neoliberalis es un emprendedor que compite y tiene éxito. Y ahí aparece la meritocracia del emprendedor exitoso, compitiendo con otros emprendedores exitosos. Los chinos dicen, vivimos en una comunidad. La comunidad banca el sufrimiento de una cuarentena severa, porque existe el concepto de comunidad. Te doy un dato final, pobreza y salud. Cuba es un país más pobre que Argentina, ¿estás de acuerdo? En 1959, cuando Fidel entra en La Habana, viniendo de la Sierra Maestra, Cuba tenía 3 años menos de esperanza de vida que Argentina. 1959, 3 años menos. Hoy tiene 2 años más. Cuba nos pasó 5 años, un país más pobre, sí, pero que tiene una salud basada en la solidaridad y en la eficiencia, con un Estado fuerte y una participación territorial fuertísima. Si vos tenés poca plata, pero tenés eso, tenés buena salud colectiva. Bueno, muchas gracias, José. Placer.